Buenos días, es un gusto una vez más en esta mañana estar saliendo al aire con un programa más al encuentro con la palabra de Dios. Para esta oportunidad nos da mucho gusto como Iglesia Evangélica Metodista El Redentor presentarles el libro de Esdras. El libro de Esdras es un libro maravilloso también. Es un complemento. Esdras y Nehemías son libros que se complementan. Y también Esther tiene cosas que también los tres libros tienen un común denominador, que es todo lo que pasa con respecto al regreso del pueblo judío una vez que ha pasado por 70 años de cautiverio en Babilonia. Hay un versículo bíblico, como siempre, que me gusta compartirlo, y ese versículo bíblico se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Sí, reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Espero que esta palabra, mi amado hermano y hermana, pueda bendecirle para este día y durante esta semana a usted. Como siempre, me gusta hacer un contexto general del libro de Esdras. ¿Dios solo utiliza a personas que creen en Él? Es una pregunta muy importante que me parece que se debe tomar en cuenta en esta vida. El libro de Esdras muestra cómo Dios modela los hechos del mundo. Dios había asegurado a su pueblo que estarían en cautiverio en Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplió este tiempo, Dios influyó en el rey Ciro para que permitiera al pueblo regresar. El libro de Esdras describe a dos grupos de israelitas que regresaron a su tierra. El primer grupo fue conducido por Zorobabel. Aquellos que fueron con él enumerados por él con el nombre de familia. Más de 42,000 personas regresaron con ese primer grupo. Con el permiso del rey Ciro, comenzaron a reconstruir el templo poco después de llegar a Jerusalén. Otros donaron oro, plata y provisiones para dicha obra. Pero no todos estaban contentos con el proyecto. Algunos, como siempre, intentaron desalentar a los judíos en el trabajo. Afirmaban que el pueblo de Dios era rebelde y que era corrupto. Un segundo grupo fue a Jerusalén con Esdras, 80 años después, durante el reinado de Artajerjes. El templo se había reconstruido, pero el pueblo ya no obedecía a Dios. Por ejemplo, muchos se habían casado con personas que adoraban ídolos. Esdras oró y ayudó a su pueblo a arrepentirse de su pecado. Un bosquejo general del libro de Esdras podemos dividirlo en dos. De los capítulos del 1 al 6 se refieren a la restauración de la adoración. Los primeros exilados regresan a Jerusalén y comienzan a reconstruir el templo. Por consiguiente, y como siempre, hay enemigos que intentan detenerlos, pero de todas maneras, el templo es reconstruido. De los capítulos 7 al 10 se refieren a las reformas de Esdras. Llega Esdras e insta al pueblo a obedecer a Dios de todo su corazón. Y la gente lo escucha y comienza a cambiar su manera de vivir.
Un aspecto importante en este libro es la pregunta que me hago ahí y que es importante contestarla. ¿Qué son los matrimonios mixtos? Bueno, uno de los principales problemas que tuvieron que enfrentar los judíos en ese periodo fue el matrimonio con personas que no eran del pueblo de Dios, o sea, que no amaban a Dios, que no conocían a Dios. Dios les había dicho eso muchos años atrás, que no debían hacerlo. Las naciones que rodeaban a Israel seguían dioses falsos. Cuando un judío se casaba con alguien que amaba a los ídolos, tendía a adorar a esos ídolos en lugar del único y verdadero Dios. Eso era algo que Dios no toleraba. Recuerden el primer mandamiento, ¿verdad? Eso es muy importante. Esdras, por lo tanto, confrontó a los sacerdotes que se habían casado con mujeres paganas. Hizo una lista de todos ellos. Le llevó 3 meses poner en orden el asunto. Y de todos ellos, solamente 2 se negaron a obedecer a Dios. Y eso se puede ver en el capítulo 10 de este libro de Esdras. Temas muy importantes que se destacan en dicho libro. Bueno, lo primero, la soberanía de Dios. Esdras demuestra que Dios es soberano sobre todos los pueblos y gobernantes, aún sobre reyes paganos. Él controla la historia y dirige los acontecimientos para sus propósitos. A pesar de la oposición, Dios cumplirá sus promesas y protegerá a su pueblo. Otro aspecto que vemos ahí es el tema de la restauración. Esdras describe no solo la restauración del templo, desde el capítulo 3, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 22, sino que también la renovación de la estructura espiritual, moral y social de la comunidad. Y eso puede verse con detalle desde el capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 44. Por el retorno de los largamente ausentes. Mientras que las metas visibles eran la reconstrucción del templo y la renovación de la adoración, la restauración del sentido de los judíos y su herencia eran igualmente importantes. Era fundamental que ellos reclamaran la separación que los distinguía de los demás pueblos a su alrededor y que los señalaba como el pueblo de Dios. El organizar a la comunidad alrededor de la ley. Ahí está capítulo 7, verso 10 y en Nehemías capítulo 9, verso 1 al 3. Eran pasos cruciales hacia esa restauración. Y el tercer punto muy importante, la acción. Esdras claramente enseña que la fe conduce a la acción. No es suficiente sentarnos a esperar y a decir que creemos. Debemos levantarnos y hacer cualquier cambio que Dios requiera, ya sea una acción de servicio, como en el 6, 14, 15, o de arrepentimiento en el 10, 2 al 3, o el 16 y 17. Asimismo, Esdras demuestra que el servicio requiere unidad y obediencia. Indudablemente, cada uno de nosotros encuentra oposición cuando ponemos nuestra fe en acción. Este maravilloso libro de Esdras nos presenta además 5 modelos de fe a seguir. Por supuesto, los primeros son los reyes Ciro y Darío. Los capítulos 1, del 1 al 11, del 6 al 1 al 12, del 8 al 22 al 23. Ellos reconocieron que la autoridad para gobernar proviene de Dios. Emitieron edictos, otorgaron protección y entregaron recursos que les permitían a los judíos regresar y reconstruir Jerusalén y el templo. Y aquí hay importantes preguntas para nosotros. ¿Vive usted de una manera que motiva a los no creyentes a honrar y reconocer a Dios? ¿Dónde y cómo pueden hacer algo para ver el reino de Dios florecer, usted o su hermano de la congregación o la autoridad gubernamental establecida? ¿De qué manera pueden los ministerios cristianos hacer mejor uso de los recursos seculares para la expansión del reino de Dios?
¿Cuándo es más apropiado buscar la ayuda del Señor en vez de la ayuda del gobierno para desarrollar iniciativas en favor de la obra de Cristo Jesús desde la iglesia local? El segundo modelo de fe es el pueblo de Dios, capítulo 1, verso 5. Respondió al llamado de Dios a regresar y reconstruir. ¿Responde usted al llamado de servir al reino? ¿Está usted bien dispuesto a dejar a un lado su comodidad y bienestar para hacerlo? Zorobabel es otro de los ejemplos. Usó el discernimiento espiritual para reconocer el engaño de aquellos que ofrecieron su ayuda para reconstruir el templo, y más bien prefirió confiar en que Dios supliría las necesidades de los constructores. Hermano y hermana, ¿qué podemos aprender de Zorobabel sobre aceptar ayuda de parte de otros? Otros modelos a seguir son los dos profetas, Ageo y Zacarías. Le enseñaron al pueblo los caminos de Dios. Allanaron el camino para el éxito en el proyecto de reconstrucción. ¿Es usted talentoso en las áreas de motivación y enseñanza? ¿Puede ayudar a las personas a comprender los cambios de Dios de modo que ellos puedan prosperar en estos caminos? Y por supuesto, Esdras, capítulo 9, 1 al 10, 5. De manera audaz, este siervo de Dios se enfrentó a aquellos que estaban involucrados en compromisos espirituales y los desafió a volver sus corazones a Dios. ¿Cuáles concesiones espirituales ve usted que se hacen alrededor? ¿Cuál podría ser un curso de acción sabio? ¿Qué desafíos, además de los anteriores, modelos de fe, nos presenta el libro de Esdras? Bueno, podemos hallar por lo menos 7 desafíos. El primero, ore por el liderazgo, no solo de la iglesia local, así como el que conduce los planes a nivel nacional, sean cristianos o no sean cristianos. Pídale a Dios que conmueva sus corazones para que cumplan los propósitos que Él así quiera. 2. Las grandes tareas requieren una gran cantidad de recursos y muchos trabajadores. Haga su parte, hermano, a pesar de las funciones que se le haya solicitado hacer. Pídale a Dios que toque su corazón para que la transformación interna lo lleve a la acción fiel y a la participación en algunos aspectos de la obra de Dios en el mundo. Dé generosamente, de acuerdo a su capacidad y desde su corazón. Use sus dones para ayudar a otros a andar en los caminos de Dios. Tenga mucho cuidado con las presiones sociales que pueden amenazar su compromiso. Pídale a Dios que le dé discernimiento en cada situación que pueda enfrentar. Ahí están los versículos que están reforzando cada una de esos desafíos. Todo el libro de Esdras cuenta con 10 capítulos y un total de 280 versículos. Su versículo clave es: y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Lo dice en el capítulo 3, en el verso 11. Permítame una vez más recordar nuestras actividades como congregación. Los lunes a las 7 de la mañana tenemos un momento de reflexión con un programa similar a este que hoy estamos viendo. Los martes a las 7 de la noche tenemos el estudio bíblico con el tema de discipulado para la vida. Miércoles 7 de la mañana, momentos de oración a cargo de la hermana Loretta Mike. Los jueves a las 7:30 de la noche, grupo Ágape, en donde podrá interactuar junto con otros hermanos. Los viernes a las 7 de la mañana tenemos la lectura de la palabra de Dios. Los sábados, cada 2 semanas a las 7 de la noche, los jóvenes tienen su tiempo muy importante. Y los domingos a las 10:30, nuestro culto congregacional. Espero, amada hermano y hermano, que este espacio de reflexión, de enriquecimiento y de conocimiento pueda ayudarle para que podamos tener un panorama más amplio de lo que es en sí la palabra de Dios.
Espero que Dios siga bendiciendo su vida hoy y siempre. Que Dios le bendiga. Grato es contar la historia de celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de